El discurso del odio fue instalado por el kirchnerismo en la política argentina. Convirtió al adversario en enemigo, convirtió al periodismo independiente también en enemigo y convirtió al escrache violento en un método de hacer política. Eso sí es odio. Cada uno se tiene que hacer cargo de su parte. Sesgarlo a que solamente hay de un lado una incitación a la violencia me parece que es equivocado. Aparte porque ninguna persona de nuestro partido ha avalado, por ejemplo, cuando se hizo eso es lo que vos decís de las bolsas mortuorias. La cuestión no es de un grupo extremista, sino de un grupo que quiso dar un mensaje y finalmente el mensaje fue interpretado claramente para tomar ventaja de otra manera, de una manera distinta a lo que el grupo quiso expresar. Quizás el arma se cargó, ¿sabés con qué? Con el robo de las vacunas. Quizás se cargó con la fiesta de Olivos. Contar las cosas como son, criticar, remarcar, no es odio. Si la tocan a Cristina, qué gran país vamos a armar. Me encantó, estoy de acuerdo. Ya sabemos quiénes generan odio. El odio empezó con el kirchnerismo. Miren, no tengo odio contra Cristina. ¿Qué? ¿Ustedes nunca me escucharon? La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. A mí me dan asco. Me dan asco. No me pregunten más porque me dan asco. Cristina está en Cuba, veraneando con prisión preventiva firme, porque se le hincharon las piernas a la hija. Está obsesionada por su impunidad personal. Pero tiene una forma que devuelva el dinero robado. La palabra odio es muy fuerte. ¿Sabés lo que hay que llegar? Lo que un alma oscura tiene que llegar a transitar para sentir eso. La ignorancia de Cristina es solo igualable a su megalomanía. El secretario general de la CGT, don Pablo Moyano, tránfuga, le dijo a Ritondo y a Santilli, y le dijo gorila a Patricia Bullrich, ¿Está conforme con los 9 meses de gobierno o esperaba algo distinto? Yo esperaba que fuera con más sangre. La verdad... ¿Sangre directa? ¿Sangre literalmente? Literalmente. Esa mujer es la maldad. Es la maldad. Hasta que no desaparezca esa mujer, pienso que no va a haber paz acá en la Argentina. ¡Porra no! ¿Sabés qué es? Una asesina. ¡No borren eso! Se la pasan chupándole el culo a esa hija de puta que vació al país. Agradezcan que por ahora son solo puteadas, lo digo, ¿verdad? Agradezcan la paciencia infinita de este pueblo tan manso. Y no se confíen. Y le dijo gorila a Patricia Bullrich. ¿Qué pasó en diciembre de 2017 cuando se trataba de la reforma previsional? El kirchnerismo, junto con sus aliados, transformó a la Plaza de Mayo en una pedrera. Así que yo diría, más vale que dejen de hablar de discurso de odio y violencia política, porque para el kirchnerismo esto es un boomerang. Yo banco que la gente no se quede callada frente a acusaciones ridículas de una demente como Cristina, acusada de chorra por un fiscal de la Nación. Está bien que le contesten, ¿Quién define qué es un discurso de odio? ¿Quién es el juez que dictamina si lo que decimos es odio o no es odio? El kirchnerismo solo nos intenta distraer. Ahora, con esto nuevo que es proponer una ley mordaza, lo que están proponiendo es controlar la libertad de expresión. No lo vamos a permitir. Con esto de la ley del odio, lo estamos metiendo en un lugar al que me parece que los argentinos, estoy seguro que no queremos entrar. Esto pasó en Venezuela. Pero todavía no hay un proyecto oficial al respecto, ciertamente. Vale la pena aclarar. Pero todavía no hay un proyecto oficial al respecto, ciertamente. Vale la pena aclarar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, aquí por la televisión pública, 21 horas en vivo, y no está Luli, mañana se reincorpora, pero tenemos un programa realmente muy, pero muy interesante, como esto que acabamos de ver en el informe. El informe de mañana podría ser muy parecido en sentido, pero con escenas distintas, digamos, ¿no? Como fue el de ayer. Y probablemente el que hicimos el día viernes de manera especial después del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner. Yo vuelvo sobre esto, ¿no? Intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, porque esta es la escena parteaguas sobre la que no podemos dejar de reflexionar, más allá de que había una enorme cantidad de razones para pensar que la violencia ya estaba instalada en la discusión política de la Argentina. Esta es la clave.
Ahora vuelvo con esto, pero ayer decíamos que de vuelta entramos en una disputa de sentido sobre qué es violencia y qué no. Lo decía recién muy clarito María Eugenia Vidal. ¿Quién decide qué es odio y qué no es odio? ¿Quién decide qué discurso es un discurso violento y quién no? Lo cierto es que me parece que una muy interesante manera de discernir estas cuestiones, en términos nunca científicos, pero sí socioculturales, es cómo un espacio político, frente al debate cotidiano alrededor de políticas públicas, elige interpelar a un sector de la ciudadanía a partir de frases muy fuertes, frases grandilocuentes, convocando a personas que si no se anima un conductor o una conductora de televisión, si no se animan a decirlo, alguien que lo pueda decir, y eso genere rating y eso genera interpelación. Todo esto no se hace de un día para otro, esto no empezó en un momento determinado, esto tiene un arraigo muy importante en la cultura política argentina. Por eso es importante historizar, por eso no hay que recortar, hacer un recorte de una frase o de un hecho puntual, que siempre vamos a encontrar de todos los espacios políticos alguien que cruza un límite, nunca establecido por ley, pero sí un límite concreto de cuál es el grado de convivencia y de debate político democrático. Bueno, este es el problema central. Vamos a invitarlos ahora a escuchar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, en una convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción. Habló hace un ratito nada más. El presidente volvió a decidir leer su discurso. Yo les recomiendo que lo escuchen. Para quienes les interesa la palabra política, que lo escuchen completo. Nosotros vamos a tratar de resumir en un aspecto particular. Pero quiero adelantarles por qué. Porque el presidente vuelve a hacer una invitación a recuperar el debate democrático para dirimir cuáles son los modelos o cuáles son las maneras en que vamos a resolver los problemas más urgentes, pero al mismo tiempo no baja banderas en cuanto a señalar dónde se fue construyendo a paso de hormiga una situación de violencia que nos ha traído hasta acá y con la que desde hace muchísimo tiempo atrás ya no deberíamos haber aceptado convivir. Yo estoy convencido que no hay una ley que pueda resolver esto. Nunca el gobierno lo planteó. En un ratito lo va a contar Nico Fiorentino. Nunca hubo una ley en los términos en los que se la quiere plantear. Miente el jefe de gobierno porteño cuando dice que el gobierno quiere ir en contra de la libertad de expresión. Violencia es mentir, entre otras cosas, ¿no? Construir una posición alrededor de una mentira, de un hecho que no es cierto, eso es efectivamente violencia. Una vez que se instala, listo, la tenés que ir a buscar adentro, digamos, ¿no? Ya está, es muy difícil revertirlo. Pero sin embargo se empiezan a construir posiciones políticas. ¿Alrededor de qué? Alrededor de aquellas cosas a las que nos quieren hacer pensar o nos quieren hacer creer que la política y estas discusiones le quedan lejos de los problemas de la gente. Es todo lo contrario. Esa es la primera gran trampa. De lo que estamos hablando ahora es de la manera en que vamos a dirimir en la Argentina las distintas soluciones para los problemas más urgentes. ¿Por qué el pan vale lo que vale? ¿Por qué efectivamente algunas políticas son más efectivas que otras para la erradicación de la pobreza? ¿Por qué hay barrios que no tienen conexión de gas en red? ¿Por qué hay barrios que no tienen cloacas? ¿Por qué la inflación está como está? ¿Por qué no faltan dólares? ¿Por qué hay fuga? Todo esto es lo que se está discutiendo. Y hay sectores que han utilizado la violencia porque perdieron la capacidad de debate o porque sus experiencias de gestión empeoraron las cosas y ya no le queda la idea para intercambiar. Que eso debería ser el debate democrático. Entonces apelan a la construcción de un estado emocional al cual le va llegando cada vez con frases más grandilocuentes, que hostilizan cada vez más y después ya no hay límite. Después en un momento estamos con una bolsa mortuoria en las rejas de la Casa de Gobierno o pidiendo pena de muerte o alguien que legitima el hecho más violento que se les puede ocurrir como el que vivimos el jueves pasado. Pero en definitiva, también eso lo que busca dilucidar, hemos llegado a ese grado de locura, lo que busca dilucidar es erradicar, sacar de la cancha, hacer desaparecer a una manera de resolver los problemas, porque eso representa a Cristina Fernández de Kirchner. Eso representa el kirchnerismo, que es lo que algunos sectores quieren, unidad nacional, consensos, pero sin este sector. Sin este sector caracterizado como extremista, sin este sector caracterizado como origen del odio. Esta es la dificultad que tenemos para recuperar el centro del debate político. Pero lo que se quiere sacar de plano es una manera de resolver nuestros problemas. No está lejos, está muy cerca. Por eso valoro mucho que en un ámbito en donde se están discutiendo políticas públicas como la de la construcción, el presidente haya elegido decir esto que van a escuchar a continuación. Necesitamos poder crecer en paz y unidos. Estos propósitos no lograremos concretarlos si no asumimos de una vez y para siempre
la obligación que nos cabe de garantizar la convivencia democrática. Si es ese nuestro objetivo, no le demos más espacio a los cultores del odio, a los que se valen de la libertad de opinar para difamar y desalentar al pueblo, a los que se encumbran en la democracia solo para desprestigiarla con discursos que no dejan de repudiarla, a los que siembran la violencia con el solo objeto de enfrentarnos. Está muy bien lo que plantea el presidente, porque vuelve a hacer un llamamiento a recuperar el consenso democrático perdido en este aspecto, pero al mismo tiempo no vuelve hacia atrás respecto de señalar cuáles son las maniobras que utilizan algunos sectores de las élites económicas, de la prensa concentrada que articula con esos sectores y también de las cuotas mafiosas que existen dentro de un sector del Poder Judicial, que articulan entre los tres para lograr ¿qué? Para lograr la erradicación de cierta manera de resolver nuestros problemas. Si logramos mantener esto en pie, si logramos sostener esta idea, me parece que va a ser mucho más sencillo leer qué es lo que está pasando, lejos de las confusiones, del aturdimiento que provocan ciertos hechos de violencia. Está Fernanda Raberta, la titular del ANSES, para charlar con nosotros de estas políticas públicas que intentan contener y traer justicia en los sectores más vulnerados en nuestro país. Y, por supuesto, tratar de recoger aquello y distinguir aquello que es cierto de lo que no es cierto a la hora de encontrarnos, argentinos y argentinas, en la microescena, ¿no? En el comercio de la esquina, en la puerta de nuestras casas, en el ascensor, tratar de recuperar estas ideas para lograr efectivamente tener una discusión. Podemos pensar de manera diametralmente distinta, pero si mantenemos siempre dentro de la idea y no de la violencia el modo de discusión, y nos permitimos interpelarnos por el argumento de quien piensa distinto, así seguramente lograremos algo más interesante y las cosas no tienen que ser ni como yo creo, ni como nuestros compañeros y compañeras creen, ni como ustedes creen, ni como el que cree quien piensa totalmente distinto. Ojalá podamos recuperar esto. Nos vamos ya a la mesa al encuentro de Nico Fiorentino, de Flor Barragán y Néstor Espósito. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bien, me causó mucha gracia que varias voces decían que los discursos de odio empezaron con el kirchnerismo. Sí. Por lo cual, suponiendo que fuese así, yo no coincido con esa idea, pero suponete que fuese así. Las personas que lo decían no son personas de 20 años, ¿eh? O sea, un golpe de estadio. Sí, no vivieron toda esa etapa. Por ahí a Morales Serrano le conviene mucho preguntarse dónde estaba, ¿no? La treta de deshistorizar, de eliminar los contextos suele ser... Tampoco le vamos a pedir a un pescado que ladre, ¿no? Como Morales Solá. Puede ser. No, y otra cosa más que quiero decir es... Pero sabe... Sí, y ¿sabes qué? Voy a decir algo, coincido mucho con Jonathan Viale. Bueno. Ajá. En que él dice que hay sectores que tienen que agradecer que la situación todavía está así tranquila. Yo coincido con esa idea. Con esa idea. 20-25% de pérdida de poder adquisitivo de los salarios de 2015 para acá. 50% de pobreza en pibes. Persecución a dirigentes sociales. Un intento de magnicidio y no se rompió en un tacho de basura. Pero ese es el apego institucional. O sea, lo máximo que hay es gente en la calle, cada tanto una acampe en el Ministerio de Desarrollo Social y lo que vimos con el caso de Fernando Saga Montiel. Un pibe lo podrían haber acribillado ahí mismo. Sí. Lo podrían haber matado ahí mismo. En un ratito hablamos de la supuesta ley Mordaza que se pretende instalar hoy con Nico Fiorentino. Flor, Massa parece ya metió gol en Estados Unidos. Así es, 6 de septiembre, día de la primavera para Sergio Massa, podríamos decir. Se adelanta la primavera para Sergio Massa porque ¿qué fue a buscar a Estados Unidos? Principalmente dólares. Sí. Hoy, cualquier cosa que preguntes en el gobierno de qué va a pasar con tal cosa, te dicen, depende de Sergio Massa en Estados Unidos. Fue a buscar dólares, primera jornada, puede hacer un tic de que consiguió en el capítulo con el Banco Interamericano de Desarrollo 3.000 millones de dólares es lo que va a estar ingresando al país entonces antes de fin de año. Me llamó mucho la atención lo que dijo Claver Carone, después lo vamos a repasar, el titular del... Ahora ahora es el amigo Mauricio. Compañero Mauricio. En un ratito volvemos con eso. Bueno, Néstor, ¿te parece repasamos novedades de la causa por el atentado a Cristina? Estamos en el minuto a minuto porque en este momento está Brenda Uliarte, la pareja del pretenso asesino de Cristina Fernández de Kirchner, sentado frente
sentada frente a la jueza María Eugenia Capuchetti. Ahí donde estamos viendo, ¿no? Ese es nuestro móvil en vivo de la televisión Ahí pública está. en Comodoro Pi. Es raro lo que está pasando porque habitualmente, y mucho menos una jornada como hoy en la que aparecieron fotos en las que ella se ve con el arma con la que atacaron a Cristina Fernández de Kirchner en la cintura y al lado hay una foto de su novio manipulando el arma, Sí. lo normal hubiera sido que no declarara. ¿Por qué está declarando? Bueno, por ahora es imposible determinarlo. Es una jornada muy intensa desde el punto de vista de que hoy quedó establecido que no se trata de dos loquitos. Que más allá de que puedan estar probablemente enloquecidos por alguna cuestión particular que los haya llevado a cometer este acto que puede haber combinado con sus propios cuerpos durante muchos años en prisión, algo más hay atrás, que es, bueno, no está determinado todavía, y en buena medida no está determinado porque hace apenas 5 días que ocurrió el intento de magnicidio. Lo que está confirmado es que ambos están involucrados. Ambos están involucrados. ¿Y solo ellos? Ahí está la duda. Ellos están involucrados, pero antes de llegar al momento en que Fernando Sabac Montiel apuntó, gatilló y no salió la bala contra la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, había habido una inteligencia previa. Chiquita, inteligencia doméstica, no había una central de inteligencia. Habían estado en el lugar viendo. No hay mucha gente que sepa, che, vamos al lugar a ver por dónde se mueven, por dónde entran, a qué hora vuelve. Hay que tener una cierta gimnasia para ese tipo de cuestiones. Ahí donde está centrada la expectativa de, che, ¿qué hay detrás de todo ¿en qué esto? observar en la escena? Tal cual. Además, hay un momento determinado, a lo mejor después Para ser más podemos específico, verlo. ¿cuál era el lugar Tal cual. por el que más posibilidad tenía de acercarse de esa manera Tal a cual. la vicepresidenta? Es más, en un momento determinado hay un video en que se ve a la pareja llegar al lugar Sí. y van caminando decididamente hacia un lugar determinado, rodean, cruzan la calle, se ubican en un lugar y en ese lugar esperan. Y cuando llegan, cuando se produce lo que estaban previendo, esa suerte de información que habían obtenido mediante tareas de inteligencia, cuando llegan, aprovechando la distracción, la confusión que genera una figura que subyuga, como la figura de Cristina Fernández de Kirchner, lo que hacen, sacan un arma y dispara. Este video de los colegas de C5N, ¿qué es lo que muestra? El momento en que arriban al lugar, esto es aproximadamente unos 15 minutos antes de que se produzca el ataque. Sí. Ahí los ve llegar, están en la esquina que está, digamos, de la ochava contraria al acceso a la casa de Cristina, Sí. cruzan. Vas a ver que tienen en todo momento un movimiento casi sincronizado. Va siempre él por delante con las manos en los bolsillos, ella siempre detrás con una bolsa blanca colgando de su hombro derecho. ¿Qué había en esa bolsa? ¿Qué había en los bolsillos? Toman referencia del lugar. En ese lugar donde están parados ahora se va a producir unos 15 minutos más tarde el ataque contra Cristina. Sí. ¿Por qué se paran ahí y no en cualquier otro lugar? Claro. Porque sabían que ahí iba a ir. Es decir, hay un trabajo previo de logística para saber a dónde van a ir. Bien. Y esto no es una casualidad. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Todavía no se sabe. Bueno, reiteramos, ahí estamos compartiendo el móvil de la televisión pública. En Comodoro Pi está declarando la pareja de quien portó el arma y apuntó contra Cristina y gatilló 2 veces. Y hay que tener en cuenta que probablemente después de esa declaración le pregunten a Fernando Sabac Montiel, che, mira, tu pareja dijo todo esto, ¿vos tenés algo para decir? Hasta ahora decidió no declarar. Sí, Pero cuando sepa qué es lo que declaró su pareja, veremos. está abierta la posibilidad. Gracias, Néstor. Bueno, nos vamos a ir al encuentro de Fernanda Raberta, titular de la ANSES, para repasar varias de las políticas que efectivamente se están llevando adelante en la ANSES. Fernanda, gracias por venir. No, por ¿Cómo favor. estás? Bien. ¿Cómo estás como militante, como funcionaria? ¿Cómo te atraviesa toda esta situación? Bueno, conmovida, ¿no? Como la enorme cantidad de argentinos y argentinas que no nos merecíamos, que no queríamos, que no deseábamos y bajo ningún concepto podemos sostener que existan episodios de tanta violencia, ¿no? La política nos ha convocado desde el 2003, en mi caso, a ser parte de una Argentina donde las diferencias se dirimen discutiendo. Incluso cuando nosotros nos manifestamos, lo hacemos con alegría, con amor, con cariño. Incluso cuando nosotros tenemos diferencias yo fui diputada
Sí, claro. opositoras a un Sí. gobierno, y siempre pienso que bueno, que hay distintos modelos, que hay distintas Argentinas, que hay distintas formas de ver y de resolver los problemas, como vos decías, distintas maneras de ver el Estado administrando los recursos para poder con políticas públicas transformar realidades, hacerle la vida más sencilla a los argentinos, y que en todo caso es el pueblo quien elige dirimir esas diferencias a través, en democracia, del voto. Nunca, jamás se me ocurrió que podía existir en tiempos de democracia alguien que crea que lo diferente se resuelve anulando a la otra persona, matándola. Hay un mantra que se está instalando que dice que el gobierno, o el kirchnerismo más específicamente, ¿no? Me gusta hacer este señalamiento que hacen, a veces se refiere al kirchnerismo y a veces al gobierno, que en realidad están en contra de, o que, recién estaba leyendo, el proyecto Cristina 23 implicaba ir en contra del Poder Judicial, ir en contra de la prensa o de la libertad de expresión, e ir en contra de, del accionar de los partidos de la oposición. Bueno, esa es la manera en cómo se construyen palabras, sentidos comunes. Fíjate, puedo, digamos, resisto un archivo y siempre que hablé en todos los medios, en todas las notas que di, como militante, como diputada provincial, como diputada nacional, como funcionaria, siempre fue proponiendo, siempre fue a favor de una idea. Eso es lo que es nuestro proyecto político, eso es lo que es Cristina. Cristina es una persona que ha logrado que la Argentina sea transformada profundamente en función de ideas, y para mí ideas superadoras. Y obviamente soy una militante de ese espacio político porque así lo creo. No me molesta que haya otros que tengan otras ideas. Bajo ningún concepto creo que esos otros no tienen que estar. Creo que tenemos que discutir y creo que el pueblo tiene que elegir. Y me parece que lo que queda claro después de este episodio es que hay quienes no sostienen que en democracia el pueblo sea el que elige. Y en un momento donde obviamente, a partir por supuesto del hostigamiento, de la persecución, había una enorme manifestación de apoyo, de cariño, de amor hacia la vicepresidenta de la Nación, hacia la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en ese momento sale lo peor. Y a mí me parece que nos tiene que interpelar por un lado, y por el otro lado, digamos, sostener en nuestras convicciones. Nosotros somos el amor, nosotros somos un proyecto que justamente, como cree que más personas tienen que tener más derechos, como cree que más personas tienen que tener más oportunidades, somos justamente un proyecto de ampliación. Y esa ampliación es construir el destino común, el destino de felicidad. Por eso no somos el odio. Porque creemos de verdad en la felicidad de las mayorías. ¿Cree, Fernanda, que esto se empieza a resolver a partir de legislaciones en contra de discursos de violencia? ¿Crees que legislando se sale de esto? ¿Que hay Yo creo que todos tenemos un rol. Yo creo que los legisladores tienen que legislar, que las maestras tienen que, con un compromiso pedagógico, charlar en las escuelas. Creo que los militantes nos tenemos que manifestar. Obviamente, cuando nosotros nos manifestamos, lo hacemos con alegría. Vos fijate, nosotros, si vamos a la casa de Cristina, es para brindarle nuestro apoyo, no vamos a otra casa. No vamos a otra casa. No vamos a la casa de quienes no nos gustan. Vamos a la casa de quien nos gusta, nos conmueve, nos convoca a manifestar nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestra convicción. Eso somos nosotros. Eso es una fuerza política que, por supuesto, trasciende a quienes militamos. Los que militamos tenemos la responsabilidad de militar. Legisladores y legisladoras tendrán que pensar que pueden aportar por ese rol que cumplan. Por supuesto, lo que no cabe duda es que toda la sociedad tiene que reflexionar. Y todos tenemos herramientas distintas para reflexionar. Quienes tienen una tarea legislativa, quienes tienen el Congreso, el espacio del Parlamento donde se expresan las distintas ideas políticas, tendrán que discutir leyes. Y está muy bien que así sea. Quienes tenemos la responsabilidad de discutir, de reflexionar con nuestros compañeros de militancia, tendremos que hacer nuestras reuniones. Los chicos y las chicas tendrán que estudiar, tendrán que aprender, tendrán que leer la historia argentina, tendrán que ver por qué la violencia no es el camino, la violencia política. Y la sociedad en su conjunto tendrá que, condenar los hechos de violencia, la justicia tendrá que investigar, ¿no? Todos tendremos que hacer lo que nos toca hacer. Y en todo caso, la sociedad en su conjunto, en los medios de comunicación, ¿no? Ni hablar. Los periodistas tendrán que informar. Si todos hacemos lo que nos toca, vamos a construir una comunidad donde cada uno en su rol aporte a un objetivo común. Yo digo, la reflexión tiene que ser un objetivo común. ¿Sabes cuál es la complicación que veo, Fernández? Que no es que hay alguien que se equivoca,
y opta por la violencia como modo de interpelación política. Hay una decisión tomada de que ese es el camino para generar capital político. Esa es mi preocupación. Bueno, vos recién decías, violencia es mentir, ¿no? Y creo que todos, cualquier vecino, cualquier vecina que nos está escuchando sabe, cuando uno usa la violencia es porque se le acabaron los argumentos, ¿no? Cuando uno usa la violencia es porque quiere imponer su idea. Bueno, nosotros no usamos la violencia porque sabemos que nuestros argumentos son argumentos convincentes. Que por supuesto, Néstor tenía, por supuesto, de alguna manera todo refiere a Néstor y Cristina en nuestra vida política, ¿no? Pero Néstor tenía para mí un concepto conmovedor que era el de la verdad relativa, ¿no? Que la verdad relativa era tu verdad, pero que sí, con otra verdad construir una síntesis superadora podía ser una verdad un poquito mejorada y que todos en todo caso teníamos que poner a disposición nuestras verdades para construir una síntesis. Bueno, yo creo que cuando quienes usan la violencia, no la persona que hizo el atentado únicamente, ¿no? Quienes usan la violencia verbal, quienes usan la violencia, vos fíjate, no sé, si no tengo idea, porque aparte no soy de compartir las cosas violentas y demás, porque me parece además que genera contextos, ¿no? Y condiciones, pero yo creo que en las bolsas esas que estaban colgadas en la Rosada, los dirigentes que estaban ahí, señalados como los cuerpos que estaban adentro de esas bolsas, no creo que hubiera ninguno de cierto sector político de la Argentina. Bueno, está clarísimo que a quienes se les sacaban los argumentos usan la violencia. Nico. Fernanda, vos recién hablabas de la situación en la que estaba el peronismo hasta el jueves a las 20:59, que era movilizado en este caso por una cuestión que estaba claramente identificada con la figura personal de Cristina Fernández de Kirchner. No tenía que ver con la gestión, no tenía que ver con el gobierno, era sobre ella. La pregunta es... Más o menos, ¿no? Porque cuando quienes se movilizaron a la casa de Cristina era para apoyarla, era en un momento donde también había una violencia, ustedes recordarán que se disparó qué mala palabra para usar en este contexto, pero digo, bueno, cuando se movilizó, digamos, la cantidad de personas a la puerta de la casa de Cristina fue a partir de un hostigamiento sistemático y de una cosa medio fuerte que vivimos los argentinos, viendo casi una película de ciencia ficción sobre una cuestión donde había un fiscal que de manera casi actuada. Bueno, esto despertó. ¿Qué despertó? Despertó que muchas militantes fueron a la casa de Cristina a defender a Cristina, a cuidar a Cristina, también a defender la democracia y también defender la Argentina, porque en la Argentina que nosotros creemos y en la Argentina que nosotros confiamos, existe nuestro modelo de patria, existe nuestra forma de hacer política, también existen las otras. Ahora, no es que nosotros vamos a lo de Cristina para anular otros espacios políticos, vamos a lo de Cristina para decir nuestra fuerza política cree en la democracia y cree en esta manera. ¿Y cuál es la manera? La manera de la felicidad compartida, la manera de pensar políticas públicas. Eso, Fernanda, cambió el jueves cuando nos enteramos que en una multitud puede haber un chabón con un arma que le puede disparar a Cristina. Digo porque es algo que sé que se está discutiendo en el entorno de la vicepresidenta. Si volver a exponerla, si volver a utilizar su caudal político, que es estar en la calle. El caudal político de Cristina es estar en la calle. Digamos, la pregunta es, ¿se puede mantener este nivel de movilización con una Cristina resguardada? Bueno, yo no tengo esa respuesta. Yo creo que, como siempre, hemos encontrado las maneras para poder construir una militancia activa, para poder construir una discusión seria, con argumentos, para poder construir decisiones. Nosotros somos gobierno, tomamos decisiones, tomamos definiciones en políticas públicas que mejoran la calidad de vida de nuestros vecinos, de nuestras vecinas, de nuestros compatriotas. Encontraremos la manera, por supuesto, más cuidada, si se quiere, pero encontraremos la manera de tener siempre una agenda activa para poder estar cerca de Cristina, para poder acompañarla, para poder, sobre todo, yo creo que para que pueda sentir profundamente el acompañamiento de quienes confiamos en que es una mujer que sin ninguna duda ha mejorado sustancialmente la vida de los argentinos. Acá me parece que a veces corremos de eje, ¿no? Cuando por ahí pensamos en Cristina, vicepresidenta, el ataque, el atentado, corremos de eje. ¿Por qué nosotros defendemos a Cristina? Bueno, porque defendemos un proyecto político. ¿Y la imaginás a Cristina aislada, resguardada, como dije recién?
No me corresponde a mí decir eso. Me la imagino a Cristina cuidada, me la imagino a Cristina, por supuesto, garantizando su rol de conducción de nuestra fuerza política, me la imagino a Cristina tomando decisiones, conduciendo el proceso, me la imagino a Cristina generando condiciones para que podamos seguir sosteniendo una Argentina donde el gobierno, donde quien esté en el gobierno pueda seguir tomando decisiones de cuidado para las grandes mayorías. Fernanda, tengo una gran duda sobre cómo se vuelve sobre la agenda de todos los días con los problemas tan urgentes con esta apuesta, digamos, ¿no? Y eso no tiene una respuesta más que el día a día, me imagino. Es súper subjetivo. Se está, en este momento, me gustaría no dejar pasar algunas cuestiones de la agenda propia del ANSES. Se está pagando ahora el aumento que viene por movilidad y también los bonos. ¿Cómo se le explica a la sociedad todavía jubilaciones tan bajas y la comparativa de distintos modelos o distintos gobiernos tratando de que eso se recupere? También es una forma de sobrellevar este tiempo a hablar de nuestra gestión, porque también es de alguna manera lo que intentan interrumpir, ¿no? Y lo que tal vez intentan evitar, ¿no? Que sigamos gestionando. Mira, nosotros, ¿cómo se explica? No es tan difícil de explicar porque los jubilados y las jubiladas de la Argentina lo saben. En la Argentina hubo aumentos por decreto que en algún momento permitieron a la Argentina vivir con la discrecionalidad en donde un jubilado podía tener una jubilación y que viniera un gobierno y le bajara 13%. Sí. También tuvimos procesos, justamente por eso hablar de estas cosas también es poner sobre la mesa la figura de Cristina, ¿no? Y el proyecto político en el que nosotros somos parte y militamos. También hubo gobiernos, como el gobierno de Néstor y Cristina, que generaron no solo la posibilidad de construir un alcance universal de las jubilaciones, de las prestaciones de ANSES. Ustedes saben, jubilaciones y pensiones, más de 7.100.000 personas en la Argentina son parte del sistema previsional. Por supuesto, esas decisiones que tienen que ver, por ejemplo, con contar con una fórmula de movilidad, que esa fórmula de movilidad actualmente esté vinculada con el aumento del salario de los trabajadores y el aumento de la recaudación del Estado. Suele decirse muy sencillamente que la fórmula de este gobierno es peor que la de Macri. Es decir, que si se hubiera sostenido la de Macri estarían cobrando más jubilados y jubiladas. Porque mienten. Porque violencia es mentir también. Mirá, lo que te quería decir con esto es que cuando hubo una fórmula de movilidad, que justamente una fórmula que generó esto, ¿no? Que las jubilaciones en la Argentina llegaran a niveles, por ejemplo, jubilaciones más importantes que toda Latinoamérica. Alcance quiere decir que todos estén jubilados, pero además con buenas jubilaciones, poder adquisitivo, que te alcance la plata. Eso fue el 2015. Después, el gobierno siguiente cambió la fórmula. Por eso yo digo, si nos permiten comparar y que la gente elija, seguramente eligen a quien le da más. Y entonces eso es lo que preocupa y por eso eliminar al adversario. La verdad es que esa fórmula hizo que se perdieran 19.6, 20 puntos de las jubilaciones. 20 puntos de las jubilaciones. Cuando nosotros llegamos al gobierno, cuando llegamos, la jubilación mínima era de 14.000 pesos. La jubilación mínima no estaba, nosotros no arrancamos en cero. A mí me hubiese encantado, ¿no? Con la fórmula de movilidad darle continuidad a la jubilación del 15, ¿no? En la jubilación del 19, cuando asumimos, la jubilación no era cero, era menos 20. Recuperar el poder adquisitivo de las jubilaciones es nuestro objetivo. Primero hubo que cambiar la fórmula de movilidad, porque claramente con esa fórmula de movilidad no nos iba bien. Pero además se necesita tiempo. La fórmula de movilidad actual aumenta las jubilaciones cada 3 meses. Hemos recuperado 7.9 de poder adquisitivo de las jubilaciones. Vos me preguntás, ¿estás contenta? ¿Es suficiente? No, yo quería recuperar los 20 y quería ganar. A ver si entiendo esto. En el momento en que, me imagino que no hay política económica que funcione con esta tasa de inflación, que lo urgente es bajar la inflación. Pero en el momento en que empiece a bajar, pero espera, con la fórmula de movilidad le ganamos a la inflación, ¿eh? Por eso. Por eso está bueno contarlo. Y por eso está bueno esto, ¿no? Expresar por qué nuestros modelos de Argentina son distintos. Con un modelo la jubilación pierde 20 puntos. Con este modelo la jubilación recupera de los 20 puntos 7.9. Con una fórmula nueva. Ahora, ¿hubo que ir al Congreso? Perdimos tiempo en el Congreso, claro que sí, porque en el Congreso hay tiempos legislativos, parlamentarios. O sea, recuperar tiempo perdido cuando un modelo económico en la Argentina como el que se impuso en el gobierno anterior destruye, es mucho tiempo. Bueno, construir dice, ¿no? Es más lento que destruir. Flor. Mirá, 2 años, 19.6 para abajo. Nosotros en 3 años apenas recuperamos de esos 20 puntos 7.9. Hicimos todo. Cambiamos la fórmula,
recuperamos a partir de una ley los activos del FGS, hicimos todo lo que había que hacer. La fórmula la modificamos para que sea trimestral, para que no nos pase esto de quedar muy abajo de la inflación y entonces poder correr con la inflación. Siendo trimestral podemos hacer esto. El año pasado quedamos un punto arriba de la inflación. Bueno, de esta manera logramos tener jubilaciones hasta diciembre. En principio, jubilaciones que podemos decir en la Argentina ningún jubilado cobra menos de 50.000 pesos. ¿Es suficiente? Insisto, no. Ahora, nuestro modelo es el de la recuperación. Nuestro modelo es el de salir de los 20 puntos que perdimos. Ahora, el tiempo de recuperar, el tiempo de reconstruir es un tiempo más lento. Y vos mirá, en el 2003 nos pasó lo mismo. En el 2003 tuvimos que salir del infierno. Entonces yo siempre digo, empezar en cero... Ojalá alguna vez nos hubiese tocado. Siempre nos toca de menos 10, de menos 20. Esa es la historia de nuestra fuerza. Sí, Fernanda, te paso de los jubilados a los niños. Sabemos que en Argentina más de la mitad de los chicos están bajo la línea de pobreza. Hay un proyecto de ley que estaba trabajando la senadora Juliana Di Tulio para eliminar la indigencia y dar un bono para que no haya más niños ni personas indigentes en Argentina. Quería consultarte qué pensabas, si bien ese proyecto de ley todavía no vio la luz y ella lo está trabajando, ¿qué pensás de que eso avance? Insisto, cada uno en su lugar y está muy bien que en el Congreso se discuta a partir de una herramienta legislativa un programa del Poder Ejecutivo. La verdad es que también te puedo contar qué hacemos desde el Ejecutivo para poder justamente enfrentarnos a esta situación dolorosa que vos planteás, que es la pobreza en la Argentina. Mirá, hace casi 13 años, en octubre, 13 años, estas son las cosas por las que defendemos a Cristina, que es defender la Argentina. Los nenes de la Argentina, los hijos y las hijas de los más pobres, de los desocupados, de los trabajadores informales, tienen una asignación universal por hijo, que es igual al salario familiar de los trabajadores en actividad. Quiere decir que los chicos de la Argentina, no importa si sus papás tienen la suerte de tener trabajo registrado, trabajo informal o de estar desocupados, no importa la suerte de sus padres, importa la suerte de esos nenes para que todos tengan un plato de comida en la mesa. Y vos fíjate que con la asignación universal por hijo, más el programa alimentar, más el complemento de la leche, más la ley de 1000 días, se construyó un refuerzo de ingresos para los nenes y las nenas de la Argentina, 4.300.000 nenes. Ahora, ¿qué nos estaba pasando? Y lo quiero contar porque fue la semana pasada. También había trabajadores, 1.100.000 trabajadores que entre su salario y la asignación familiar que paga el Estado, igual que la asignación universal, viste que hay mucha confusión con eso, todo para cierto sector, no, para todos, para los hijos de los trabajadores y para los hijos de los desocupados. Bueno, esa asignación familiar había quedado por debajo, bastante por debajo de la asignación universal, y había trabajadores, 1.100.000 que estaban bajo la línea de pobreza. Quiere decir que no alcanzaban a la canasta básica total entre asignación familiar y salario. ¿Qué hicimos? Bueno, reforzamos esa asignación familiar. 1.800.000 nenes van a tener 20.000 pesos de asignación familiar, 20.000 pesos de ingreso a nombre de ese nene. Por supuesto, el titular es el padre trabajador, la madre trabajadora. ¿Para qué? Bueno, para esto que vos planteás, para pensar cómo resolvemos el tema de que en la Argentina siga existiendo, digamos, todos los días la esperanza de poder vivir un poquito mejor. Aquellos que están desocupados, con políticas, por supuesto, del organismo de la Seguridad Social que sostienen esos ingresos, esas vidas, esas mesas, ¿no? Yo soy trabajadora social y antes del 2003 habíamos perdido hasta la mesa en la familia de los sectores populares. Digo, habíamos perdido hasta la mesa, ¿no? Los nenes y las nenas comían como podían, en los lugares donde podían organizarse, en un comedor, en una copa de leche. Bueno, recuperar la mesa fue la asignación universal, es que hubiera un espacio donde los chicos convivieran con sus familias para comer. Bien. Bueno, también la asignación familiar, el Estado tuvo que aportar ahí también un ingreso, un presupuesto para poder justamente hacer de esta vida, ¿no? De la vida de los trabajadores algo un poquito más sencillo, reconociendo el esfuerzo que hacen todos los días. Fernanda, gracias por haber venido. Gracias a vos. Primera vez en Desiguales. Sí. Que no sea la última. Bueno, gracias. Que estés muy bien. Gracias. Bueno, me voy a Néstor, que tiene más información. Néstor. Terminó hace un ratito la declaración indagatoria de Brenda Uliarte. Concretamente, negó la participación en el hecho. No tiene nada que ver en el intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue una declaración muy corta, con una introducción muy breve. Solo respondió las preguntas del defensor oficial.
le mostraron en un momento el arma, no reconoció ni la titularidad ni haber tenido contacto con esa arma, que dicho sea de paso, no tiene su ADN, o por lo menos no fue encontrado hasta ahora su ADN en el arma. Va a seguir detenida en las mismas condiciones de custodia en que está su pareja. Por ahora no hay mucho más información de esto, más allá de que insiste en que ella no tuvo nada que ver con el intento de homicidio de Cristina Fernández de Kirchner. Corregime, ella no está obligada a decir verdad en tanto está imputada, digamos. Tal cual, y si en el caso de que decidiera eventualmente... No puede declarar en su contra, digamos. Podría hacerlo, podría confesar, sí, claro, podría confesar en ese caso en particular. O mejor dicho, puede no declarar en su contra. Claro, también no está obligada, es más, si tiene habilitada la mentira, podía haber dicho que ese día había sido abducida por un ovni y... no pasa nada, no tiene obligación de decir verdad. En Estados Unidos, si vos declarando como imputado mentís, cometés otro delito que es el perjurio. Acá eso no existe. Gracias, Néstor. Flor, Massa, Estados Unidos, Washington. Sí, hablamos de la agenda de Sergio Massa de hoy en Estados Unidos. Ahí decíamos al principio del programa, su principal objetivo, ¿cuál era en Estados Unidos? Traer dólares. Cuando vos preguntás en cualquier ámbito del gobierno, ¿qué va a pasar? Te dicen, depende de Sergio Massa en Estados Unidos. Bueno, ahí el capítulo 1 en traer dólares era la reunión con el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que tenía trabados préstamos con Argentina, préstamos que ya estaban confirmados, pero que estaban trabados. Y hoy el titular del BID dijo, misión cumplida, se destrabó lo trabado. Tenemos también una placa para compartir de cuánto efectivamente van a ser estos préstamos, porque van a ser superiores a lo que se esperaba. Mira, para el 2022, 1.200 millones de dólares de libre disponibilidad. Eso va directo a reservas. Directo a las reservas que están muy necesitadas, entonces esto es muy importante. Esto es de acá a diciembre, ¿no, Flor? De acá a diciembre, así es, 2022. Y otros 1.900 millones de dólares en programas especiales que tiene el BID, como puede ser en infraestructura, para pymes y distintas cuestiones. Pero una pregunta cortita así. Cuando Massa viajó para allá, ¿la idea no era que tenía que destrabar 800 millones de dólares? Así es, sí. Eso era lo que estaba acordado con el FMI, préstamos por 800 millones del BID. Claro, pero como parte del acuerdo con el FMI, venía en ese paquete que otros organismos internacionales te presten. Uno era el BID, 800 millones eran los de libre disponibilidad que estaban previstos. Eso estaba trabado. Públicamente, Clever Carone, que es el titular del BID, en una nota en The Wall Street Journal, que es un diario que lee el mercado en Estados Unidos, el día que la exministra Silvina Batakis llegó a Estados Unidos, publicó una nota que decía, no te vamos a dar esos dólares que teníamos previsto, que ya te habíamos dicho que te íbamos a dar, no te los vamos a dar, eso decía el BID. Ahora se destrabó y no solo eso, sino que se suma, no van a ser 800 millones, sino como mostrábamos, 1.300 millones de dólares. Me llamó mucho la atención la caracterización que hizo Clever Carone de la gestión Guzmán. Habló de una política muy errática y que por eso habían decidido no destrabar esos fondos. Recordemos que Clever Carone es la derecha del establishment político estadounidense, digamos, ¿no? Y además el tipo que en su momento confesó que el préstamo del Fondo Monetario a Macri era para que gane las elecciones. Sí, lo dijo públicamente. Razón por la cual la pregunta es, ¿qué le mostró Massa para que Clever Carone dijo, ahora sí? Bueno, ahí él lo dijo, de hecho es un video que publican cerca de Sergio Massa, te mandan ese recorte de qué dice el titular del BID. Y dice, tenemos un ministro que habla por todo el gobierno, ¿lo tenemos para Dale, la compartimos. Ahora con el ministro tenemos una política macroeconómica cohesiva y lo hemos podido hablar cohesivamente y eso nos da la oportunidad de apoyar a la Argentina y apoyarlo holísticamente, que es lo que buscamos. Así que hemos tenido muy buena reunión, hemos trazado un plan y hemos destrabado lo que estaba trabado, por lo cual, nuevamente, ministro, enhorabuena, misión cumplida. Ahora con... Bueno, ahí veíamos, porque hablamos de... Buena onda, ¿no? Muy buena onda. En algunos sectores del gobierno hablan del compañero Mauricio, porque es Mauricio Clever Carone. Varias veces Massa dijo, gracias Mauricio, y todo sonaba raro, digamos, ¿no? Claro, lo cierto es que... Davos, ¿no? Vos antes tenías, para cerrar, comento, las gestiones, el FMI las hacía el Ministerio de Economía, el BID las llevaba a cabo Gustavo Vélez, desde su puesto en el gobierno. Gustavo Vélez compitió
con Claver Carone para el puesto del BID. Así que ya de por sí había problemas, hay un cortocircuito desde lo personal. Y desde lo político sabemos que Sergio Massa es una persona que tiene peso y relaciones previos con Washington y eso también pudo haber pesado. Gracias. Nico, lo más rápido que se pueda, pero no por eso menos profundo, ¿cómo fue todo el tema de la ley Mordaza? Hoy salió Larreta y buena parte de la oposición a decir quieren violentar la libertad de expresión. Estaba viendo lo que declaró Larreta esta mañana. El kirchnerismo intenta distraer y propone una ley Mordaza. Mi visión es exactamente la contraria. Intentan avanzar contra la prensa. Todo esto surgió hace algunos días. La realidad es que los insumos que dieron para hacer 45 millones de notas y darle letra a casi toda la oposición son dos. Una nota de Infobae que publicó información off the record del gobierno diciendo que el gobierno pensaba en una ley para regular los discursos de odio. Y después una nota publicada por Victoria Donda, titular del INADI, donde ella decía, lo tengo por acá, algo así como que la Argentina necesitaba una manera de regular estas afirmaciones. A partir de eso se montó una cosa impresionante. ¿Qué hay en lo concreto? Nada. Hasta ahora, nada, y subrayo hasta ahora. Yo hablé con los principales referentes del Frente de Todos, de las dos cámaras. Ellos estuvieron reunidos con el presidente Alberto Fernández. En ningún momento hubo un pedido de avanzar en este sentido. Hoy salió la vocera presidencial a aclararlo, Gabriela Cerruti, y dijo, nosotros no estamos trabajando en un proyecto en ese sentido. Lo único que hay, pero que no tiene absolutamente nada que ver con algún tipo de sanción o penalidad sobre lo que alguien pueda decir, alguien o algo, alguna empresa, en este caso una empresa puede ser un grupo de medios, es una propuesta del diputado Eduardo Valdés para establecer algo así como una ley Micaela de discursos del odio. Es decir, habla más enfocado en cursos de formación. Generar conciencia. Para dirigencia, exactamente, cursos de formación para dirigencia política, distintos poderes del Estado. Bueno, nosotros acá en el canal hicimos la ley Micaela, por ejemplo. Pero nada que ver con eso. Eso tiene un problema, que es que, como decíamos antes, son sectores que utilizan a sabiendas la violencia para construir capital político. Ahí es un problema, no es tanto un tema de conciencia, sino de vocación política por elegir esa manera de construir su discurso, ¿no? Exactamente, pero aparte estamos hablando de sectores políticos que tienen un diputado, no un asesor, no un tuitero que simpatiza, tienen un diputado sentado que dijo que a personas que son juzgadas por los delitos por los que está siendo juzgada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, les correspondería la pena de muerte. Claro. Está sentado ahí, hay 257 personas que levantan mano y votan leyes. Una de esas 257 piensa así. No hubo ningún tipo de condena, ni del partido. Yo hoy en otro medio entrevisté a Cristian Retondo, presidente del bloque, me dijo, bueno, pero yo lo llamé personalmente y le dije que no estaba de acuerdo con eso, que estaba equivocado. El ámbito privado es el ámbito privado, el ámbito público es el ámbito público, son dos instancias distintas. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona el tema. Cambiamos de tema y ampliamos agenda. Y me voy directamente al living. Hay un tema, hoy estaba viendo una estadística que me preocupó muchísimo y desconocía, y me siento mal por desconocerla. En la provincia de Buenos Aires, el 70% de los padres que están separados de sus madres y sus madres a cuidado de sus hijos e hijas, no cumple con la cuota alimentaria. Y todo esto ha generado diversas iniciativas muy interesantes y un debate que, bueno, intenta lograr meterse en una agenda tan compleja como en la Argentina. Quiero saludar a Jimena López, diputada del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Jimena? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Buenas noches. María Victoria Fama, ella es jueza y su especialidad es Derecho de Familia. De hecho, has trabajado muchos años como abogada en Derecho de Familia. Sí. Hay un fallo de Cámara, entiendo, en la provincia de Buenos Aires que hace poco ordena algún tipo de actualización de la cuota alimentaria, que hoy entiendo que no la tiene. Pero acá hay dos problemas. Uno es el monto, pero otro es el cumplimiento también. Jimena, estás proponiendo un proyecto en este sentido, pero me gustaría caracterizar el momento, ¿no? El diagnóstico. En Provincia de Buenos Aires, 70% de incumplimiento es un montón. Sí, y hay un informe a nivel nacional de la CIPEC que es anterior al informe de Provincia de Buenos Aires, que es 1 de cada 4 mujeres solamente está percibiendo el derecho para sus hijos e hijas a nivel de Argentina. Sí, es tremendo. Y en realidad por ahí escuchaba que hablaban de infancias pobres. Sí. El hecho de que alguien no perciba el derecho alimentario que le corresponde también empobrece y deja por debajo de la línea de pobreza a muchos chicos, chicas y adolescentes. ¿Por qué cuesta tanto, primero, el cumplimiento o hacer cumplir? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué tipo de herramientas, digamos, no? Bueno, hay muchas dificultades con el cumplimiento de la cuota alimentaria
creo que una se vincula con que tenemos una legislación procesal, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que es muy vieja, que tiene 40 años. ¿Qué indica qué? Y los procedimientos en materia de alimentos creo que deben ser reformulados teniendo en cuenta que tenemos hoy un código muy moderno y que prevé medidas muy interesantes para garantizar el cumplimiento de la cuota. En rigor, hay diversos problemas en la justicia puntualmente. Yo creo que con relación a lo que decía Jimena, es que muchos de estos casos ni siquiera llegan a la justicia porque hay un problema de acceso a justicia. Sí. Que también tiene que mirarse con perspectiva de género, porque toda esta situación provoca una violencia económica para las mujeres, claro, que en definitiva asumen la crianza de los hijos exclusivamente o mayormente y además tienen que asumir exclusivamente su manutención. Entonces el problema empieza desde el acceso a justicia, las dificultades de tener servicios jurídicos gratuitos y además con perspectiva de género para analizar estas cuestiones. Y una vez que se accede a la justicia y se logra la fijación de una cuota alimentaria, tenemos el problema del cumplimiento, porque hay muchos trabajadores en negro, porque hay muchas personas que hacen de todo, miles de maniobras para no tener bienes a su nombre, incluso de clases más acomodadas. Claro. No estoy refiriéndome solamente a las clases sociales más vulnerables. Entonces, las herramientas que hoy nos da el código son interesantes, nos permite tomar medidas. Escondiendo ingresos. Totalmente. Para que eso no esté... bienes a nombres de terceros, sí, nunca tienen bienes a su nombre, los ingresos nunca son en blanco, en la empresa que trabajan es del padre. El sistema judicial que busca pocas pruebas, generalmente la prueba sistema judicial sobre quien inicia la demanda de alimentos, entonces... Nosotras desde el proyecto que proponemos justamente lo que hacemos es invertir la carga, porque siempre tiene que probar que la otra parte tiene ingresos o tiene determinados bienes quien inicia la acción, lo cual también es una sobrecarga más en general a esa mamá, claro, que como dice la doctora, está sobrecargada, es la que queda como cuidadora y en realidad el sistema judicial tiene lógicas patriarcales en su ejercicio, entonces por ahí fija una cuota muy baja y la actualización tarda mucho y las mujeres a su vez nos vemos más empobrecidas para poder pagar un proceso judicial, claro, por esto que tiene que ver con la accesibilidad a la justicia. En torno de la actualización, en momentos de inflación como tenemos en la Argentina, ¿cuál es la complejidad? ¿Por qué no está claro de qué manera se tiene que actualizar el monto? Porque es muy discrecional, claro, no hay protocolos de actuación en relación a la actualización del monto. Entonces, cada juzgado, según la impronta judicial que tenga, sí, puede tener una actualización basada en canasta básica total del INDEC y desprender cuánto puede consumir de vida cotidiana un niño, una niña o un adolescente, porque está hecho en tablas en el INDEC, o un juez puede determinar que una cifra fija alcanza. Porque básicamente hay altísimos niveles de discrecionalidad en cómo se aplican las leyes en la Argentina. Jimena, vos también estás proponiendo una idea, un proyecto de ley, ¿cuál debería ser la manera de actualizar? En realidad lo que nosotras hacemos es sacar por ahí del foro judicial en principio el pedido de cuota alimentaria y promover una automatización de un piso, sí, que tiene que ver con los sectores más que nada formalizados y es en esto de invertir la carga tomando como índice lo que es la CBT del INDEC, la canasta básica total, para que te da justamente un valor por el cual un chico, una chica o un adolescente por debajo de ese valor se lo considera pobre. Nosotras consideramos que las cuotas tienen que tener de mínimo ese piso, sobre todo cuando hay ingresos comprobables, porque después hay otra discusión que tiene que ver con los niveles de informalización. Y después poner a consideración la inversión de la prueba, una vez que a través de un mecanismo que tiene que ver con un mecanismo más fácil de carga de aplicación que opera como una declaración jurada, yo digo que básicamente no estoy recibiendo alimentos para mis hijos e hijas, sí, y por ahí el demandado, en este caso la otra parte, es quien tiene que ir a la justicia a decir, no, bueno, yo en realidad pago, o yo en realidad no puedo, o tengo la inversión de la carga, porque particularmente el problema que se da al menos en los sectores formalizados es que siempre se apela a que hay un principio de embargabilidad que no corre para las cuotas alimentarias, que
no se monetariza el tiempo de cuidado de esa mujer que constituye un hogar monomarental, entonces la cuota generalmente se basa solamente en determinadas cuestiones de consumo de ese niño o niña y no monetarizan el tiempo de llevarlo de un lugar al otro, el tiempo de cuidado, los días de estadía cuando no hay un régimen de convivencia compartido. María Victoria, quiero preguntarte por un fallo de Cámara Civil, pero que entiendo no sienta jurisprudencia, ¿qué características tiene? ¿Por qué es valioso? Nosotros tenemos un gran problema porque la Justicia Nacional todavía tiene una doctrina plenaria, que es una doctrina que las cámaras deciden en conjunto en un momento determinado y que se terminó aplicando y generalizando, que viene de la ley de convertibilidad, donde las cuotas alimentarias no eran indexadas. Entonces, este es un primer problema, por lo cual los jueces y juezas comenzamos... hoy el encuadre es el del momento de la convertibilidad. Totalmente. En realidad, a ver, hoy la jurisprudencia ha avanzado, yo diría en la última década, cuando comienza el proceso inflacionario, ha avanzado en generar índices de actualización. Hoy se trabaja con diferentes índices, como el índice de los alquileres, ¿no? Que es uno de los... el índice, el INDEC, muchas veces en un momento se hacían cuotas escalonadas, hoy es bastante imprevisible la inflación, con lo cual las cuotas escalonadas y fijas tampoco resultan, porque yo no sé cuánta inflación va a haber dentro de 6 meses. Cuando hay un empleo en blanco es quizás la forma más sencilla, porque uno establece un porcentaje del sueldo y la cuota se actualiza en función del aumento del sueldo, pero el problema es cuando no tenés un ingreso fijo y no puedes establecer un porcentaje. Uno de los mecanismos, por ejemplo, es que se incrementa en la misma proporción que se incrementa las cuotas de los colegios de los niños o niñas o las cuotas de la cobertura médica de los niños o niñas. Tenés distintas estrategias y en definitiva creatividades que se han generado en el marco de una ausencia legal y una ausencia de protocolos en orden de cómo vamos a actualizar. Está claro que hay un debe gigante en este y además tema. Es así, es discrecional, porque en definitiva cada juez, cada jueza va a establecer los parámetros en el caso concreto que considera más justos. Bien, insisto, 1 de cada 4 mujeres a nivel nacional, por la estadística que mencionaba la diputada, 1 de cada 4 mujeres no cobra la cuota. Lo último tengo que cerrar. No, 1 de cada 4 cobra. Hay 3 que no cobran. Hay 3 que no cobran, de cada una cobra. Gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Nos comprometemos a seguir el tema y a ver qué pasa con el proyecto. Gracias. Nos vamos al corte en Desiguales y enseguida volvemos con más información. Dale. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Es hermoso el programa, ya se lo dije a Coco en alguna oportunidad. Es un juego, aprende a jugar, es un juego, es un chiste, es una broma. ¡Es un yogur! Sus renglones se dividen de a 5. Uf, es un pentagrama. Pensé, con Sebastián Mastropiero dije... Noche de Mente, lunes a viernes, 22 horas, televisión pública. Hoy viene a Noche de Mente Esther Goris. Un servicio que te remolca el auto para que no tengas que remolcar el día. Tus días valen mucho. Protégelos con acarreo hasta 2000 kilómetros. Zurich. Desde que la vi y pasé mi sueldo a BBVA, me convertí en Laura, la buena onda. Salimos a almorzar entre 20 y hay que pasar una tarjeta. Relax, Laurita. El banco ya te dio 60 lucas de bienvenida. Además, aprovecho los beneficios exclusivos del Shop de Go. Y de Yapa, todos los meses participo por el sorteo de 1 millón de pesos. Sos una genia, Lauri. Qué lindo cuando la ves. Escanea este QR y descubrí todos los beneficios de pasar tu sueldo a BBVA. BBVA, creando oportunidades. Llegó la nueva salsa de tomate deshidratada Knorr. Pones solo lo que necesitas. Agregás agua caliente, mezclás y ya está lista para agregarle salsa a todo. No importa si necesitas solo un poco más o mucha salsa. Y lo que queda, lo guardás para después. Nueva salsa de tomate deshidratada Knorr. Salsa para todo, siempre en tu alacena.
Malvinas es la historia de una guerra fragmentada en el recuerdo. Lo que realmente pasó y lo que nos contaron. Primero hice las fotos de lejos y después me fui animando a acercarme y en ese momento vi a todo un grupo de marines en el piso. El frío no parece influir demasiado en estos soldados ni tampoco en su estado de ánimo, a todas luces alegre. El rol del periodismo. Baja la idea de a ver si se podía hacer un montaje. Entonces trató de buscar un barco y tratar de buscar humo y un avión que pareciera que hubiera tirado la bomba. Los medios de la guerra. Estreno. Jueves, 22 horas. Televisión Pública. El Instituto Nacional de la Música y el Ministerio de Cultura de la Nación abren la convocatoria de fomento a la música 2022. Del 1 al 12 de septiembre se ponen a disposición 1.135 subsidios que se distribuirán en forma federal en todas las regiones del país. Estas herramientas le permitirán a grupos y solistas realizar conciertos y giras, producciones fonográficas y audiovisuales, junto a una línea exclusiva para agrupaciones corales. Participan personas inscriptas en el Registro Único de INAMU antes del 31 de agosto. Toda la información en www.inamu.musica.ar. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Muy bien, nos estamos despidiendo hoy con toda nuestra compañera Luciana Bertoia. La verdad que no tenía el dato que a mediados de 1984, antes de que se publicara el libro de la CONADEP Nunca Más, se presentaron un adelanto de esos informes en televisión abierta. Y ese programa llevó insisto, antes de que el libro de la CONADEP tuviera ese título, ese programa llevó por nombre Nunca Más. Y la idea fue de Magdalena Ruiz Guiñazú. Falleció la periodista y de esta manera, por supuesto, nosotros también la recordamos. Mañana nos volvemos a encontrar a las 9 de la noche para seguir haciendo Desiguales aquí en la televisión pública. Que pasen bien.